Y cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de uno de los aspectos más importantes y más básicos, pero a la vez más permanentes de nuestro caminar con Cristo. Porque la misma gracia que necesitamos el día 1, o sea, el día que le dijiste a Dios, entra a mi corazón, es la misma gracia que vamos a necesitar a través de todo nuestro caminar con Cristo. Por eso, la enseñanza de hoy, yo pienso que es tan importante para nosotros. Y por eso el Señor Jesús y en general Dios en toda la Biblia nos habla con tanto detalle y con tanta insistencia sobre este asunto de la gracia. Te quiero decir, para entrar así en el tema, que no hay otro asunto del cual Dios hable más en cuanto a la vida cristiana que de la gracia. Es más, solamente del amor de Dios se habla más que de la gracia. Eso nos habla de la importancia que tiene esto para nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de la gracia, desde el punto de vista de nuestro lenguaje, en español es muy fácil así entender de dónde viene la palabra gracia, ¿no? Viene de la misma raíz de nuestra palabra gratis, ¿no? Y todos entendemos lo que es gratis y además nos encanta, ¿no? Tenemos hasta por ahí un dicho, ¿no? Gratis hasta, no les digo qué. ¿Por qué? Porque si es gratis, hombre, ya te gustó más. Pero entendiendo esto, Dios quiere que pensemos, que realmente meditemos en los contrastes de lo que para nosotros fue gratis y para Él fue inmensamente costoso. Cuando llegamos, por ejemplo, a Juan 3:16, Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo que más amaba, lo más precioso, se dio a sí mismo para que tú y yo pudiéramos venir a su presencia. Y entonces cuando hablamos de gracia, hablamos siempre de este contraste tremendo entre lo que Dios hace a favor de nosotros, porque para nosotros era imposible alcanzarlo. Cuando hablamos también de la gracia, entendemos también lo importante de distinguir que todo lo que Dios nos da es porque Él así lo anhela, así lo planeó. Es un favor de Dios. De hecho, una forma en la que entendemos la gracia es ese favor inmerecido. A diferencia de, por ejemplo, cuando hablamos de algo que tú te ganas, ¿no? Por ejemplo, tú trabajas y en la quincena, cuando te pagan, tú no dices gracias porque me haces favor de pagarme, ¿no? Tú reconoces y esperas esa paga como una consecuencia, como una obligación de ese intercambio de las horas que trabajaste por el sueldo recibido. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos que Dios nada de esto, nada en la vida cristiana nos lo da porque lo merezcamos. En el Antiguo Testamento encontramos un tiempo, la Biblia llama a ese tiempo la dispensación de la ley, en la cual Dios le hizo probar al hombre lo que significaba vivir en un estándar que reflejaba la perfección de Dios. El apóstol Pablo, cuando habla de la ley en Romanos, dice, la ley es perfecta, es más, la ley es pura. ¿Por qué? Porque la ley refleja el corazón de Dios, el pensamiento de Dios, la perfección de Dios. Una perfección que para nosotros es totalmente inalcanzable. La ley dice, el que haga estas cosas, o sea, los 630 por ahí mandamientos, vivirá por ellos. Así que ya sabes, si tú quieres salvarte sin pasar por Cristo, tienes una opción. Cumple los 630 mandamientos de la ley y Dios te va a recibir en su presencia. Pero como esto era imposible para nosotros, Dios dice, te voy a dar la gracia. Quiero ilustrarte esto de una manera así muy sencilla, pero nos va a permitir entender qué es la gracia. Imagínate a esa persona que llega a las puertas del cielo y se encuentra con una fila enorme para pasar al hogar de Dios, a donde Dios está, ¿no? Ahí está en la fila y entonces pasa un ángel y le dice a las personas que están en la fila, mira, aquí el asunto es así. Cuando llegues a la puerta, tú le vas a decir al ángel que está en la entrada, ¿qué hiciste para poder entrar al cielo? Lo que tú hayas pensado por lo que mereces estar en la presencia de Dios. Y entonces la persona que lo escucha dice, perfecto, he entendido, ya tengo mi lista de cosas, ¿no?
Llega a la puerta, el ángel le dice, a ver, empieza a decirme, nada más te aclaro lo siguiente, para que puedas pasar, tienes que juntar 100 puntos. Por cada cosa que tú hagas, yo te voy a decir cuántos puntos representan, y entonces si juntas 100 puntos, adelante, serás bienvenido. Perfecto, dice la persona, ¿no? Y empieza, ¿no?, su mayor carta. Mira, pues yo estuve casado con la misma mujer durante 50 años, ¿no? Nunca tuve ojos para otra persona, ni siquiera en el pensamiento. Y el ángel le dice, fabuloso, eso sí que vale 3 puntos. Y dice la persona, 3 puntos. Bueno, ahí va otra. Yo fui a mi iglesia toda mi vida. Diezmé de cada porción con la que Dios me bendecía. Di ofrendas, participé en ella, di mi servicio. Siempre estaba disponible cuando se me necesitaba. Y el ángel le dice, oye, qué bendición. 1 punto. 1 punto, dice la persona. Y se empieza a poner nervioso, ¿no? Dice, bueno, tengo otra. En el tiempo en la tierra, siempre estuve preocupado por las personas que no tenían recursos. Me preocupé por las personas necesitadas. A los pobres les llevaba ropa, alimento, a los niños hasta juguetes en Navidad. Oye, eso es magnífico, le dice el ángel, 2 puntos más. Y el otro grita sorprendido, ¿qué voy a hacer? Nada de lo que he hecho vale para entrar a Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, yo no podría ser salvo. Y el ángel dice, ¿qué dijiste? Sí, que si no fuera por la gracia de Dios, yo no podría ser salvo. Exacto. Ese es el punto. ¿Tienes la gracia de Dios? Sí, acepté a Cristo. Pásale, por ahí hubieras empezado. La gracia de Dios es lo único que vale para poder entrar a su presencia. La palabra de Dios dice que Él fue a la cruz para pagar todo lo que tú y yo hicimos. Fíjate lo que dice, por eso, Gálatas 2:21. El apóstol Pablo, compartiendo con estos creyentes, les dice, no desecho la gracia de Dios. Pablo está haciéndoles énfasis en lo importante de, como creyentes, vivir en la gracia. Dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Déjame hacerte una aclaración o una anotación. Cuando Pablo le habla a estos creyentes en Gálatas, está hablándoles a personas que venían de haber creído en la ley de Moisés y pensaban que por seguir cumpliendo los mandamientos de la ley, lo que Dios decía en el Antiguo Testamento, con eso era suficiente para que Dios estuviera agradado y que tenían que seguir haciendo, vamos a decir, los ritos, las fiestas, etc. Y estaban dejando de lado lo importante que era poner su confianza en Cristo, su confianza en el Dios que les había dado la salvación a través de la sangre de Jesús. Esto es importante aclararlo, porque finalmente cuando aquí dice Pablo, no desecho la gracia, porque si por la ley fuese la justicia, está hablando de lo que desde el punto de vista del judío, a quien está dirigido la Biblia, y estos pasajes estaban dirigidos a creyentes que venían del judaísmo, estamos hablando de que en un sentido práctico para nosotros hoy en día, sería como si este pasaje dijera, si por la religión fuese la justicia, ¿para qué necesito a Jesús? La religión finalmente es el intento humano por alcanzar algo que Dios dice, en la gracia ya te lo regalé. Desde el punto de vista práctico resulta hasta irónico pensar, hasta ridículo pensar que necesitemos alcanzar algo que Dios ya nos dio. ¿Sí? Pero Dios nos tiene que recordar esto porque tenemos una antigua naturaleza, una naturaleza que tiende a querer ser independiente de Dios. Y esta independencia de Dios la traemos a la vida cristiana. Por eso Dios nos tiene que recordar que el marco en el que Él trabaja siempre es la gracia. Que todo lo que Él hace, desde salvarnos hasta llevarnos un día a su presencia mediante el arrebatamiento o mediante el evento llamado para nosotros muerte,
va a ser a través de la gracia. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios demanda, todo lo que Dios le pide al creyente es imposible para nosotros. Es más, Dios te dice, vive como Cristo. ¿Quién puede vivir como Cristo? Desde el punto de vista humano, para nosotros esto es imposible. De la misma forma que la ley pedía algo imposible para el hombre, hoy Dios para nosotros nos dice, vive imitando a Jesús. Vive como Jesús, piensa como Jesús. Eso en nuestras fuerzas es imposible, pero Él dice, para eso te doy la gracia. Para que yo pueda hacer en ti lo que tú no puedes. Y esto es lo que hace no nada más nuestra relación con Dios preciosa, sino también lo que va a hacer del cielo un lugar precioso. Porque nada más piensa por un momento que pudiéramos llegar al cielo por nuestros méritos. Así que estuviéramos ya, imagínate que esta reunión ya estuviéramos en el cielo, ¿no? Y entonces yo te preguntara, a ver tú, Oliver, ¿qué hiciste para llegar al cielo? Y entonces Oliver tendría que empezarse a pulir las uñas, ¿no? Y decir, mira, empiezo diciéndote, ¿no?, que hice, y ahí toda la lista de cosas por las cuales él pudo llegar a la presencia de Dios. Y así cada uno de nosotros tendríamos, desde nuestro punto de vista, el argumento de yo estoy aquí porque hice esto, porque hice aquello, porque alcancé, porque logré. ¿Sería un cielo? ¿Sería un cielo, un lugar en el que todo mundo estuviera presumiendo de lo que hizo para estar ahí? ¿Sería peor que el club social que te quieras imaginar, ¿no? Donde las personas entras y las personas te ven, este no merece estar aquí, ¿no? Bueno, fíjate lo que dice la palabra de Dios respecto a esta actitud del corazón humano. Dice en Eclesiastés 4:4. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Si fuéramos al cielo por nuestras obras, el cielo, en lugar de ser cielo, sería un hervidero de envidia y de orgullo. Por eso es que Dios nos dice, al cielo se llega por gracia. Finalmente, debemos entender, hoy quiero concentrarme contigo en 3 aspectos. El primero, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios simplemente es todo, así, todo lo que Dios hace. Ese trabajo que Dios tiene planeado hacer en tu vida, lo que ha hecho y lo que hará, que no tiene límite. Es ese medio a través del cual Dios hace todas las cosas en tu vida y además, no nada más Él las hace, sino hasta el deseo de hacerlas produce. Cuando el apóstol Pablo estaba compartiendo con los corintios sobre este asunto de lo que era vivir en la gracia, les pone un ejemplo. Les dice, miren, yo le pedí al Señor que me sanara de cierta enfermedad que tenía Pablo, una enfermedad molesta, que le impedía servir, vamos a decir, él pensaba que le impedía servir más ampliamente. Y dice Pablo, yo le pedí a Dios que me sanara y me sanara porque quería ser más útil en sus manos. ¿Y saben qué me contestó Dios? 2 Corintios 12, 9a. Y me ha dicho, bástate mi gracia. La gracia es suficiente. No importa nuestra debilidad, no importa nuestra condición, no importa nuestra incapacidad. Dice, porque mi poder, dice la Biblia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de la persona que quiere recibir la gracia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cada vez que tú llegues a la palabra de Dios y encuentres un mandamiento práctico para ti y tú digas, ¿y cómo voy a hacer esto? La respuesta es, por gracia. Dios dice, no puedes, pero si quieres, yo lo produzco en ti. Cada mandamiento, cada invitación a obedecer, cada invitación al servicio, a hacer algo para Dios, presupone que tú le digas a Dios, Dios, quiero hacer uso de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia no nada más es suficiente, la gracia es la esencia del poder de Dios. Dice en 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios. O sea, gracia es poder.
y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, abundéis para todo lo que a Dios le agrada que tú hagas. Cada vez que vamos a la Biblia nos encontramos con mandamientos, con preceptos, con invitaciones de Dios para vivir de cierta manera, y todo está basado en el hecho de que Dios lo quiere producir en ti, el deseo y el hacer. De hecho, dice un pasaje en el libro de Filipenses que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La clave para nosotros es permitir que Él lo haga. La gracia, de la misma manera que es suficiente, de la misma manera que es poder, de la misma manera dice Pablo, la gracia es la que te hace ser lo que hoy eres. Y aquí este es vamos a decir, un aspecto que vamos a tener que tiene doble vista para nosotros hoy. Lo que tú eres hasta ahora es por gracia. Ahora, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿cuánto realmente soy respecto a lo que debería ser? ¿O cuánto he retrasado a donde ya debería haber llegado? Fíjate cómo lo expresa Pablo, 1 Corintios 15:10. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, se refiere al trabajo de los demás apóstoles. Pero Pablo no se está enorgulleciendo, sino que dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí es donde tú y yo debemos empezar a ver esto, que es bien práctico. Dios dice, hoy Dios te pregunta, ¿cómo estás? Es el reflejo de cuánto has apropiado la gracia. Si como estás, hoy el Espíritu te mueve a entender que podrías estar más cerca del Señor, haber avanzado más en tu caminar con Él, tener una mejor relación, un mejor servicio, un ministerio más amplio. Todo eso depende de cuánto estás realmente apropiando la gracia. Por eso Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero porque su gracia no fue recibida en vano. O sea, la gracia está ahí disponible, pero depende de que nosotros decidamos apropiarla. En el Salmo 37, por ejemplo, Dios dice, encomiéndame tu camino, ¿no? Dice el pasaje 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Pero todo empieza con que tú le digas a Dios, Dios, yo quiero dejar en tus manos mis planes, mis caminos, mis proyectos. El creyente que vive en la práctica, en esta condición, o en esta invitación, es el creyente en el cual Dios lo va transformando, lo va perfeccionando, lo va madurando. La gracia es la que nos hace crecer, la que nos perfecciona, dice en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, Pablo otra vez, que el que comenzó en nosotros la buena obra, una obra que empezó por gracia, la perfeccionará o la hará madurar hasta el día de Jesucristo. Uno de los grandes retos en la vida cristiana es entender que nosotros necesitamos siempre, requerimos siempre estar avanzando. Si no avanzamos, el creyente que no avanza se empieza a debilitar, se atrofia, ¿sí? Cristo puede. La pregunta que nos hace es, ¿tú quieres? La palabra de Dios dice, yo pude comenzar la obra porque creíste que te podías salvar. Yo puedo continuar la obra si tú sigues creyendo, si tú sigues disponiendo tu corazón para que yo haga en ti lo que tú no puedes hacer. Ahí es cuando le decimos a Dios, Dios, yo quiero que tú trabajes en mi vida, y Él trabaja. Yo quiero que tú me des victoria sobre este aspecto, y Él lo hace. Ahí es donde le decimos a Jesús, Dios, yo quiero poner mis ojos en ti, puestos los ojos en Jesús, porque Jesús, ¿quién es? El autor, el consumador de nuestra fe. Cuando la palabra habla de esto, es para recordarnos que cuando invitas a Jesús a tu vida,
no invitaste a un colaborador, ¿no? A ver, Jesús, tú haces estas cosas, yo hago estas, ¿no? No invitaste a un socio, ni a un ayudante para tu vida, invitaste a un Señor, a una persona que te dice, yo tengo el plan para tu vida, yo tengo una voluntad para tu vida. Pero el creyente que entiende que es Señor, entonces le dice a Jesús, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Leemos de Pablo que dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no fue en vano. Pero ¿qué hizo Pablo el día que se convirtió? Lo primero que pregunta fue, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Esa pregunta tan sencilla, esa es la pregunta que constantemente a nuestro orgullo, al que cada uno de nosotros tenemos, le gusta dejar de lado. Le gusta poner así como que, ay no, ahorita no. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo es el principal problema para dejar a Dios hacer el trabajo, porque nos gusta hacer las cosas nosotros mismos. Es como cuando vas a orar. Le dices a Dios, Dios, traigo esta carga, tengo este problema, tengo esta situación, por favor, sácame adelante. Y puedes ser sincero, honesto en esa oración, pero terminas de orar y vuelves a tomar la carga, vuelves a tomar la preocupación, vuelves a cargarte de la angustia, a amarrarte los monos en la espalda, cuando en realidad Dios te dijo, bueno, entonces ¿no me crees? Entonces no estás confiando en mí. Cuando tú estás descansando en el Señor, estás realmente creyendo que lo que le has puesto en las manos, Él lo va a atender. Y es donde Dios nos tiene que recordar que aún la invitación a descansar en Cristo requiere su gracia. O sea, es hermoso tener la promesa, ven a mí y descansa. Pero para venir a descansar en Cristo, tú tienes que apropiar la gracia. Fíjense cómo lo expresa Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate la actitud, acerquémonos confiadamente. ¿Sí? Dice en Hebreos 13:21, cuando tú te acercas con esta confianza a Dios, ¿qué va a hacer Él? Pues va a hacer lo que te ha prometido. Dice, os haga aptos, Dios, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cada vez que yo veo estos pasajes, a mí me impresiona el amor de Dios, la misericordia de Dios, el plan de Dios de decir, a ver, te invito a una vida extraordinaria, pero de antemano te voy a decir que esa vida no la puedes vivir. Por eso la voy a vivir yo a través de ti, si tú me dejas. La vida cristiana es bien sencilla cuando le dejas a Cristo vivir tu vida. Y es completamente imposible y hasta pesada, ¿no? Es una carga que no puedes llevar si tú intentas vivir la vida cristiana en tus fuerzas. Por eso dice Pablo, haciendo Él en vosotros, en ustedes, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Aquí llegamos entonces al segundo punto. Si ya sé qué es la gracia, y muchas veces intelectualmente lo sabemos, ¿no? O sea, ¿qué es la gracia? Pues todo lo que Dios me da. Y toda la vida cristiana, de principio a fin, es gracia. Ya lo sabemos. Pero el reto es, ¿cómo lo apropio? El segundo punto es, ¿cómo apropio esa gracia? Y la respuesta es bien sencilla. Tan sencilla que a veces nosotros damos por sentado que lo hacemos. Porque que lo sabemos, sí lo sabemos, pero que lo hacemos, hay un trecho. Porque para poder apropiar la gracia necesitas creerle a Dios que Él sí puede. Por ejemplo, cuando tú fuiste salvado, para poder ser salvado, salvada, tuviste que creerle a Dios que Él te podía salvar. Si no,
no eres salvo. Aunque intelectualmente sepas que Él es el Salvador, si tú no crees que Él te puede salvar, no eres salvo. Llegas a la vida cristiana, ya le creíste que te puede salvar y ahora te dice, quiero cambiar este aspecto en tu vida. Y tú piensas, no, es que eso no se puede cambiar. Esto siempre lo voy a tener. Hay aspectos de nuestra vida que son nuestra personalidad, formas en las que Dios nos creó, que Dios dice, a ver, eso no te lo voy a quitar. Así te hice y te hice perfecto. Pero sí te puede dar la victoria, sí te puede dar el complemento, sí te puede dar la madurez que esos aspectos requieren para que tú puedas avanzar en tu vida cristiana. Pero el aspecto de fondo, o el aspecto que detona eso, es el mismo que en la salvación, creer. Llegó un padre preocupado por la salud de su hijo delante de Jesús. Ya había ido previamente con los discípulos, no lo pudieron ayudar. Y llega este joven, este padre con Jesús y le dice, Señor, mi hijo tiene este problema, pero si tú puedes ayudarnos, te pido que lo hagas. Y Jesús le responde, si yo puedo, yo soy Dios. Fíjate la respuesta de Jesús, Marcos 9:23. Si puedes creer. O sea, aquí no es un tema de si Jesús puede, sino si tú puedes creer. Si tú puedes decirle a Dios, como le dijo este señor después, Señor, creo, pero reconozco que aún mi fe es insípida. Creo, ayuda a mi incredulidad. El pasaje dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y esa es la enorme diferencia entre el creyente que obtiene la respuesta a lo que puso en las manos de Dios y el creyente que se la pasa cargando sus cosas. O sea, cuando Dios dice en la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, no está planteando una situación utópica, está planteando una situación real para el creyente que le cree a Dios. Así que la pregunta esta mañana para nosotros es, ¿tú crees que Dios puede trabajar en ese asunto en tu vida que tú hoy estás cargando? Si tú dices que sí, si intelectualmente conocemos la respuesta, pero no estás viendo en la práctica el resultado, la invitación para tu vida es hoy decirle a Dios, Dios, creo, ayuda a mi incredulidad. Dame la gracia, dame esa capacidad que solo tú puedes dar para que yo pueda salir de este asunto en el cual sé, pero no apropio. Sé, pero no disfruto. Porque creer es realmente pasar a un nivel más profundo que la idea o el pensamiento. Nuestros razonamientos pueden ser muy buenos, pero Dios nunca planeó que nosotros dependiéramos o camináramos dirigidos por nuestros razonamientos. Nuestros razonamientos pueden ser muy lógicos, pero Dios dice, yo te invito a caminar por fe. Imagínate a Pedro pensando, a ver, la lógica dice que no me puedo bajar de la barca y caminar sobre el agua. Tendría razón, ¿no? Pero cuando quieres hacer algo en el terreno que solo Dios puede hacer las cosas, tienes que estar dispuesto a decir a tu razonamiento, este no es el momento para las ideas lógicas, sino para creerle a Dios. Y cuando estás llegando a ese punto, llegamos al punto 3. ¿Cómo quieres crecer? ¿Cómo crees que puedes crecer en la gracia? En la gracia solamente hay una manera de crecer y la palabra de Dios le llama a esto obediencia. El apóstol Pedro invita a los creyentes a través de 2 de Pedro 3:18 a crecer en la gracia. Vamos a leerlo, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y si lees el pasaje en el que está inmerso este mandamiento de crecer en la gracia, te darás cuenta que está relacionado con la obediencia.
la atención a lo que Dios dice. No podemos crecer en la gracia sin crecer en el conocimiento de lo que Dios nos pide hacer y hacerlo. Dice Pablo en Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Cuando Dios le dice a estos creyentes a través de Pablo, tengo un plan para ustedes, que es edificar, sobreedificar, llegar a la perfección, les dice el método y les dice, los tengo que encomendar a la palabra de la gracia de Dios. O sea, la relación estrecha entre tu conocimiento y obediencia a la palabra y la gracia que vas a recibir y a manifestar en tu vida es indudable. Mientras más sepas de Dios, esto lo comentamos hace algunas semanas, mientras más sepas de Dios, más lo vas a amar. Mientras más sepas de Dios, más vas a querer poner en sus manos. Mientras más sepas de Dios y más obedezcas a Dios, más oportunidades vas a tener para crecer en lo que la palabra de Dios dice. Crece en la gracia. Lee las cartas en el Nuevo Testamento y vas a darte cuenta cómo siempre pone la gracia como la parte esencial. Es más, por ejemplo, Pablo cuando escribe las cartas, al principio y al final siempre menciona de una u otra forma esta necesidad, la gracia. Más que el amor, más que la unidad, dice la gracia, porque lo demás surge de la gracia. Lo que debemos aprender a reconocer en nuestra vida es qué es lo que impide que nuestra vida crezca en la gracia. Y lo que lo impide es nuestro orgullo. Nuestra tendencia natural a la autosuficiencia, al yo solito. A veces pensamos que el yo solito nada más es así de los niños chiquitos que empiezan a caminar y te dicen yo solito, y pras, ¿no? Pero así aprenden todos, ¿no? Pero como adultos y como creyentes también somos así. Vamos de la mano de Dios. Dios dice, yo no te quiero soltar. Y nosotros decimos, Dios, yo solito. Y Dios, como es respetuoso, te dice, pues está bien. Te deja solito, pero tú no puedes. Jesús dice, separados de mí, no puedes. Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es que reconozcamos que no podemos, que reconozcamos nuestra debilidad, que reconozcamos que necesitamos su trabajo en nuestra vida para venir y decirle, Dios, ya entendí. Ya entendí que no soy capaz, que no está en mis fuerzas, pero sí está en mi voluntad agarrarme de ti todos los días y entonces decirte, Señor, por tu gracia, sácame adelante. Por tu gracia, suple esta debilidad. Por tu gracia, dame victoria sobre este pecado. Porque hay pecados a los cuales ya sacamos la bandera blanca y le dijimos, ok, mira, tú hasta aquí, ya no te voy a molestar y ya. Y Dios dice, ¿y por qué esa concesión? Es como cuando Israel llega a la tierra prometida, Dios les dice, expulsen a todas las naciones porque los van a hacer alejarse de Dios. Y de repente ves a los israelitas haciendo acuerdos, ¿no? Mira, ya no te voy a molestar, nada más quiero que ahora seas quien me ayude, quien me traiga el agua, quien me cargue los leños, ¿no? Nunca fue el plan de Dios. Y al tiempo vemos cómo esas personas siempre fueron tropiezo para el desarrollo y el crecimiento de Israel. ¿Qué se necesita? Obediencia, y la obediencia te dará la gracia para entonces decirle a ese pecado, ¿sabes qué? Se acabó la amnistía, se acabó el consentimiento, se acabó el que tú hasta aquí y yo hasta acá, porque Dios dice que el pecado no tendrá otra vez dominio sobre mí. Y entonces recordemos, 2 Corintios 12:9, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Cuando reconozco Dios soy débil, Él dice, yo soy fuerte.
porque entonces reposa sobre ti el poder de Cristo. Y es donde entonces vemos la conexión. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios hoy he podido ser movido, ¿no?, llevado a una nueva victoria. Hay veces que dejamos de disfrutar esta aventura de las nuevas victorias en nuestra vida porque hemos dejado de agarrarnos de la gracia. O sea, ¿tú crees que la vida cristiana era de, a ver, las victorias nada más, un año de victorias y ya, se acabaron? Qué tragedia, ¿no? Vamos a leer otra vez, 1 Corintios 15:10, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y está hablando una persona que ha vivido, Pablo, para este tiempo, años sirviendo al Señor, recorriendo el mundo, compartiendo el Evangelio. Y dice, la gracia es lo que me trajo hasta aquí, pero porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y cuando le pedí a los creyentes, oren por mí, ¿qué les decía? Oren porque Dios me dé gracia para hablar. Oye, Pablo, el que comparte, el que habla ante reyes, el que escribe a las iglesias, cuando pide que oremos por él, dice Dios, que me dé gracia. Porque Pablo sabe, lo que necesito es gracia. Para terminar, vamos a ubicar el Salmo 113, versículos 7 y 8. Dice el pasaje, este pasaje, ahorita que lo leamos, refleja el trabajo de Dios en la vida de la persona que se arroja a Él. Él levanta del polvo al pobre. O sea, Dios es el que a mí, en mi pobreza, me levantó. Al menesteroso, al que le hacen falta cosas, al que le hace falta vida, al que le hace falta gozo, al que le hace falta victoria, al que le hace falta lo que a ti te haga falta, dice, al que levanta, al que alza del muladar. Esta palabra es bien interesante. Muladar es prácticamente un basurero. Es el lugar donde se arrojan las cosas que ya no sirven, donde se llevan las cosas inservibles, las cosas que ya se han desechado. Y Dios dice, de ahí te hago alzar, te hago levantar. Sigue diciendo, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Este pasaje es vamos a decir, una sinopsis de lo que es la obra de Dios, el trabajo de Dios, de su gracia en la vida de la persona que se reconoce pobre y que se reconoce necesitada. Por eso, cuando el creyente, y yo creo que a todos nos ha pasado, que tú dices, Dios, ¿cómo me vas a usar si yo soy incapaz? ¿Cómo me vas a usar si yo soy inútil? ¿Por qué quieres usarme si soy indigno? Y que volteamos a nuestro inventario y decimos, Dios, yo soy incapaz. O sea, no tengo la capacidad. Pero cuando tienes el deseo, Dios dice, yo te levanto. Pablo le escribe a los corintios también y les dice, voltéense a ver. Dice, entre ustedes, dice, no están los grandes personas, los grandes dignatarios, están las personas que Dios dice, yo escogí de entre lo necio para avergonzar a los sabios. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se creían mucho. Pero es que es entonces cuando Dios dice, si tú te reconoces débil, si te reconoces necesitado, es cuando Dios dice, en ese corazón puedo trabajar. Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios. ¿Quién es el soberbio? El que dice, yo puedo. El que dice, yo solito. ¿Y por qué Dios le llama soberbio a ese orgullo? Porque está todo moqueteado, todo así
Imagínate la escena, ¿no? ¿Cómo nos vemos espiritualmente cuando le decimos Dios, yo puedo, ¿no? Y estás como ese boxeador ya se lo zumbaron. Sí puedo, sí puedo. Y Dios dice, si me dejas, yo sí puedo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, a los que dicen, Dios, yo me arrojo a ti. Yo no sé si hoy aquí todos están seguros de haberse ya arrojado a la gracia de Dios en el primer aspecto. ¿Cuál es ese? El de la salvación. No perdamos de vista que Dios dice que el pecado mata. Que el pecado es ese ladrón que vino a matar, a hurtar, a destruir. Y que no importa si tú estás aquí regularmente, eso no te hace salvo. Desde el punto de vista de lo que hemos escuchado esta mañana, eso sería nada más una religión. Voy, escucho, a lo mejor me emociono, pero en mi corazón, en mi vida, realmente no hay lo que Dios solo puede producir. No hay amor, no hay gozo, no hay paz. Y Dios hoy te invita a que si tú quieres, hoy le digas, Dios, yo quiero lo que tú me ofreces. Yo quiero lo que yo no tengo. Yo quiero lo que hoy entiendo que tú tienes para mí a través de la gracia. Y cuando la persona culpable, cuando la persona indigna, cuando la persona que se siente vacía y se reconoce vacía va con Dios para que Él la llene, Dios no desprecia. Dice David, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esa persona que con palabras sencillas y con un corazón tierno le dice a Dios, Dios, aquí estoy. Vacío, hundiéndome en mis luchas, hundiéndome en mi maldad, hundiéndome a lo mejor en mi indiferencia. Dios te dice, ahí quiero salvarte. Ahí quiero llegar hasta donde tú estás. Y ahí quiero darte mi amor y mi misericordia. Cuando una persona llega a ese punto de reconocerse cómo es delante de Dios, ya está en la puerta de salida del muladar, de donde Dios lo puede tomar y hacerlo subir, a sentar con los príncipes de su pueblo. Qué hermoso que Dios hoy, a quien lo ha aceptado, Él nos ve ya sentados en los lugares celestiales como príncipes y princesas. Todo parte de que ese pecador le diga a Dios, Dios, yo quiero tu gracia. Yo voy a orar y quiero orar primero contigo, que hoy quieres asegurarte delante de Dios de haber recibido la gracia que salva. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por hablar hoy a mi corazón con esta claridad y hacerme ver que yo no tengo nada para presentarme delante de ti. Te doy gracias por hacerme ver mi necesidad, por dejarme ver este corazón echado a perder por el pecado. Pero también puedo ver el enorme regalo que hoy pones delante de mí para que yo acepte. El regalo de tu gracia, el regalo de tu misericordia, que sin mérito alguno, sin merecerlo, sin obligación de tu parte, sino simplemente por amor, hoy pones
a mi alcance. Dios, quiero que me salves. Quiero que me cambies. Quiero que me des esa vida que solo tú puedes dar. Y quiero a partir de hoy empezar a disfrutar y empezar a caminar en esta senda de gracia a la que tú me invitas. Gracias por amarme. Te pido que me salves, que seas mi Señor y que a partir de hoy entres y mores en mi corazón. Te lo pido por Cristo Jesús.